Bienvenidos a una emisión más de la LEF. El día de hoy tenemos un programa especial a propósito de los acontecimientos actuales, o mejor dicho, el aniversario de algunos acontecimientos actuales. Y me refiero a los atentados del 11 de septiembre, que ustedes tendrán muy en consideración porque han estado en boca de todo el mundo. Se han cumplido ya 10 años de aquellos atentados. Entonces en este programa vamos a hablar sobre ello. Para ello está en la cabina Gloria Valencia. Hola, un placer estar de nuevo con ustedes. Esperemos que les encante el programa. Y un servidor, Héctor Herrera. Entonces comenzamos con la Torre de Babel. Bien, pues empezamos entonces con una pequeña introducción sobre el 11 de septiembre. ¿Qué pasó aquella mañana del 11 de septiembre de 2001? No sé dónde habrán estado ustedes, no puedo decir dónde habrá estado cada uno de ustedes, pero yo recuerdo haber estado en la secundaria cuando ocurrió el atentado y fue un acontecimiento bastante simbólico e impactante en la comunidad internacional porque nadie esperaba este suceso. ¿Pero qué ocurrió exactamente? Bueno, el llamado 11S, o también el 9/11 como se ha conocido popularmente, fue una serie de atentados terroristas, suicidas además, casi kamikazes en ese sentido, que buscaban dañar a los Estados Unidos. Fueron 4 aviones los secuestrados por la red yihadista Al-Qaeda. Lo cierto es que la mayoría coinciden en hablar de más de 3.000 muertos y cerca de 6.500 heridos, es decir, que llegamos casi a las 10.000 víctimas de aquel atentado terrorista o de aquellos atentados terroristas. Todo empezó en la mañana del 11 de septiembre del año 2001, hace 10 años exactamente, en la que se secuestraron 2 aviones, 2 vuelos, el vuelo número 11 de la compañía American Airlines y el vuelo 175 de la compañía United Airlines, ambas son compañías de aerolíneas estadounidenses. Se secuestraron 2 aviones alrededor de las 8 de la mañana. Estos 2 aviones eran 2 aviones Boeing 767 con una capacidad de 100 pasajeros aproximadamente. Iban bastante llenos, entre 90 pasajeros y 65 en el segundo vuelo. Despegaron ambos aviones a las 8 y 8:15 respectivamente del Aeropuerto Internacional Logan de la ciudad de Boston, con dirección hacia Los Ángeles, del norte de los Estados Unidos hacia la costa este estadounidense. Era un viaje bastante largo. Se dio el posible secuestro desde las 8:20 aproximada de la mañana, es decir, casi 5 minutos después de que los aviones habían despegado, se da el primer comunicado de que pudieron haber sido secuestrados. A las 8:21 hay un tercer vuelo secuestrado, el número 77 de la compañía American Airlines. Este es un Boeing 757 con 64 personas a bordo. Este avión despega del Aeropuerto Internacional Dulles de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, con dirección hacia Los Ángeles también. La Administración Federal Aeronáutica de los Estados Unidos notifica al NORAD, el North American Aerospace Defense Command, el Mando de Defensa Aérea de América del Norte, que existe posible el secuestro del avión número 11, del vuelo número 11, es decir, del primer avión que despegó a las 8 de la mañana. Esto se da hasta las 8:37 de la mañana, es decir, casi media hora después de que el avión despegó. El vuelo 93 de United Airlines, el cuarto avión, sale a las 8:40 también del Aeropuerto Internacional de Newark hacia San Francisco. Es un Boeing 757 con capacidad para 44 personas que iban a bordo. Este sería el cuarto vuelo y el último que sería secuestrado aquel día. El primer impacto ocurre a las 8:45 de la mañana. El vuelo 11, el primer avión que fue secuestrado saliendo del aeropuerto de Boston, impacta con la torre norte del World Trade Center. Y poco tiempo después, el segundo avión, el vuelo 175, impacta en la torre sur. Estamos hablando de 15 minutos más o menos de diferencia entre un impacto y otro. Y es así como las torres son dañadas. Tardarían cerca de 2 horas en colapsar absolutamente las 2 torres. Para las 9 de la mañana, la Agencia Federal Aeronáutica Estadounidense notifica al NORAD nuevamente la sospecha de un secuestro del vuelo 175. El segundo vuelo, se dan cuenta, la administración avisa ya que el impacto ocurrió. Es decir, una vez que el segundo avión impacta en la segunda torre, en la torre sur del World Trade Center, las autoridades contemplan que posiblemente fue secuestrado cuando el avión ya había chocado, lo cual nos reporta un desajuste temporal. Se avisa inmediatamente al presidente de los Estados Unidos, que se encontraba leyendo un libro, que además ahí está la anécdota, el libro estaba al revés según una foto que aparece tiempo después. Él se encontraba en Saratoga, una ciudad de Florida, en los Estados Unidos, en un kinder, en un jardín de niños. Le es notificado que hubo un segundo colapso. Hay algunas historias ahí también que no están muy relacionadas, porque él declara en una ocasión que alcanza a ver el segundo impacto cuando se supone que es después del segundo impacto que le avisan a él. Entonces también hay un problema temporal. Para las 9:10 de la mañana, la Agencia de Administración Federal Aeronáutica prohíbe los vuelos hacia el espacio aéreo de Nueva York para evitar posibles atentados posteriores. Para las 9:20 prohíbe todo tipo de vuelo civil a los Estados Unidos, a cualquier territorio.
Y para las 9:37 ocurre el tercer atentado, el tercer vuelo secuestrado, el vuelo 77 de American Airlines, se estrella contra el Pentágono, una de las caras del edificio del Pentágono, lo cual provoca que se dé la orden de aterrizar a todos los aviones que estuvieran en ese momento en el espacio aéreo estadounidense, en el aeropuerto más cercano, sin importar su dirección, su ubicación y hacia dónde se estaban dirigiendo. Hay otro cuarto vuelo, como les comentaba, el vuelo 93, que de hecho hay una película sobre el vuelo 93, la cual muestra lo que ocurrió supuestamente al interior de este vuelo, porque es el único de los 4 vuelos secuestrados que no impacta en una zona vital de los Estados Unidos o en una estructura simbólica estadounidense. Este vuelo cae en Shanksville, Pensilvania, en un campo abierto, al parecer porque los pasajeros del avión intentaron retomar el control del mismo avión y pelearon contra los terroristas al interior del avión, y eso provocó que finalmente el avión colapsara en Pensilvania y no llegara a su objetivo. Supuestamente el objetivo estaba diseñado, sería el Capitolio de los Estados Unidos, sede del Congreso del mismo país. Ya en la noche, el presidente George Bush da un mensaje desde el despacho oval de la Casa Blanca a toda la nación, en el que informa el estado de los hechos y la posición que se va a tomar a futuro. Aquí ya empiezan a surgir las figuras, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer. Empiezan a surgir también los nombres. Se dice que fue producto de Al Qaeda, una organización terrorista, yihadista, encabezada por Bin Laden, el cual de hecho a los pocos días sale en un comunicado que él sea el autor intelectual de estos acontecimientos. El 16 de septiembre saca un video en el cual se deslinda de cualquier responsabilidad. Sin embargo, los Estados Unidos lo inculpan a él. Pasarían algunos meses, hasta noviembre del 2001, cuando apareciera un video en el cual se muestra una conversación de Osama Bin Laden con Khaled al-Harbi, en la que supuestamente Bin Laden le comenta cómo se planearon los atentados terroristas. Veía recientemente un documental en el que mostraban que en realidad la traducción del árabe al inglés está mal hecha y que muchas de las palabras que supuestamente inculpan a Osama Bin Laden en realidad querían decir otra cosa y no estaba en realidad adjudicándose el atentado o la autoría de los atentados terroristas. Lo cierto es que ese video se ocupa como justificación para que Estados Unidos dé una cacería total contra Osama Bin Laden. Bin Laden no se declara culpable de los atentados hasta el 2004, curiosamente antes de las elecciones presidenciales en las que George Bush, presidente de los Estados Unidos, se reelegiría o buscaría la reelección, la cual desde luego gana aplastantemente. En ese video Bin Laden reconoce que él fue el autor intelectual de los atentados terroristas y es el líder de Al Qaeda. Hasta el 2006 surgiría otro video en el cual Bin Laden también diría que él comandó a los 19 secuestradores de aquel día y que él era el autor intelectual absolutamente. ¿Qué personajes podemos tocar durante estos sucesos? Bueno, hay varios personajes centrales. Desde luego está el presidente George Bush, al que todos conocemos, por mala suerte dirán algunos, presidente de los Estados Unidos durante 2 periodos presidenciales de 4 años, es decir, durante 8 años, del 2000 al 2008, fue presidente de los Estados Unidos. Le toca al inicio de su administración prácticamente lidiar con este acontecimiento del 11 de septiembre. Otro personaje clave es Osama Bin Laden, ¿no? Del otro lado. Ya hablamos del lado de los estadounidenses, ahora hablemos del lado de los terroristas. Está Osama Bin Laden. Osama Bin Laden es de origen saudí. Él era el líder en ese entonces de Al Qaeda, el número 1, y se encontraba ese día, el día de los atentados, en Afganistán. Eso provocó que de hecho Estados Unidos pidiera la cabeza de Osama Bin Laden a las autoridades de Afganistán. Otros personajes del lado terrorista, me sigo de este lado, es Mullah Omar. Él era el emir de Afganistán y jefe de los talibanes, el cual ofrece el asilo político a Osama Bin Laden y su protección. Otro es Ayman al-Zawahiri, que era considerado el segundo en orden jerárquico de la organización Al Qaeda, de hecho la parte intelectual de Al Qaeda supuestamente. Y del lado estadounidense tenemos actores claves como el vicepresidente Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos también durante 2 periodos. Tenemos a Donald Rumsfeld, secretario de la Defensa en los Estados Unidos, a Colin Powell, secretario de Estado, a George Tenet, director de la CIA, y al alcalde de Nueva York, que también se convertiría en una celebridad, Rudolph Giuliani. Estos son los personajes centrales que abordaremos gradualmente a lo largo del debate para saber cuál fue su participación durante este acontecimiento, pero lo que más nos importa aquí es vislumbrar qué fue lo que pasó después del 11 de septiembre, qué ha pasado en estos 10 años del 2001 al 2011, y para eso debatiremos en la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel de vuelta. Estamos para discutir qué ha pasado en estos 10 años, a 10 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Permítanme poner el primer tema en la mesa, Gloria, ya que es la única, estoy hablando como si fuéramos multitud. ¿Solo somos 2? Solo somos 2, está bien. La reacción después del 11 de septiembre. A mí me llama mucho la atención una publicación que saca Le Monde al día siguiente,
el espectacular, que decía Nous sommes tous Americans. Nosotros somos todos estadounidenses, ¿no? Es decir, ese espíritu de que todos éramos ya parte de los Estados Unidos porque todos éramos igual de afectados por los atentados terroristas, creo que empieza a inundar a la comunidad internacional. Claro, en este sentido, pues todos los aliados tradicionales de Estados Unidos salieron a gritar en contra de los terroristas, ¿no? Fue lo que dio inicio en forma a la guerra contra el terrorismo, y en el que el papel de los medios también jugó un papel fue muy importante, ¿no? Por lo mismo que dices, Le Monde no fue el único periódico que se pronunció a favor de la causa estadounidense posterior a estos ataques, ¿no? Fue clave para Estados Unidos saber quiénes estaban con él en la guerra y quiénes no. En este sentido, pues Europa claramente estaba con él, y algunos otros países asiáticos, por ejemplo Japón fue uno de los más rápidos que dio respuesta a Bush, sobre todo Koizumi, dentro de esta vista de reforma y reconstrucción a hacer un reactivismo internacional, pues se metió en esta guerra contra el terrorismo inmediatamente. Creo que el primer problema fue cómo reaccionar después de los atentados, ¿no? Porque todo el mundo da un mensaje de solidaridad a los Estados Unidos, ¿no? La idea de que fueron víctimas de un atentado, que cualquiera pudo haber sido víctima del mismo, y que era algo injustificable, y que por lo mismo había que apoyar a los estadounidenses. Pero después, como decía Alejandro Sanz, después de la tormenta siempre viene la calma. Después, en esa calma es cuando los países tienen que empezar a tomar la decisión de en qué lado van a estar, qué posición van a hacer, únicamente una condena general, como hicieron varios países, o se van a sumar acciones bélicas, acciones ya coercitivas con mucho mayor carácter bélico en algunos casos, o van a endurecer su como hicieron algunos estados en materia antiterrorista. ¿Qué es lo que iban a hacer, no? Y creo que es interesante la posición que cada uno de los países toma después del 11 de septiembre, porque revelaba mucho el activismo que querían jugar a nivel internacional, pero también su relación con los Estados Unidos. Sí, era decir estoy a favor de Estados Unidos y de todo lo que hace, y entrar junto con él en su paranoia, en sus medidas en los aeropuertos, en la persecución de población inocente que solamente por tener facha de terroristas según los estándares estadounidenses empezar de lleno con esto, ¿no? Y algunos que solamente fue ¿cómo decirlo? Un posicionamiento relativamente cercano a Estados Unidos, pero no de lleno. Puede ser también, te preguntaría, el caso de México y su respuesta ante los atentados, ¿no? Exacto. El caso de México simbólico porque México no sabía cómo jugar, y esa es la verdad. Fox hasta estuvo escondiéndose para no tomar una posición al respecto. Resulta que días antes del 11 de septiembre, Jorge Castañeda, entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, había incluso denunciado el TIAR, ¿no? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un instrumento que reconocía cierta reciprocidad militar en el continente americano. Es decir, que la agresión a cualquiera de los miembros era una agresión a todos los miembros del continente americano. México decía que el TIAR era un instrumento obsoleto, y lo hace justo unos días antes de que esto ocurra, cuando el propio Bush llamó a reactivar el TIAR después del 11 de septiembre. Entonces México ahí quedó mal parado en un principio. Después la reacción mexicana. Muchos esperaban, aunque sea una condena a los atentados terroristas de parte del presidente mexicano Vicente Fox en ese entonces. Lo cierto es que Fox tarda en dar una condena a los acontecimientos porque quizá tenía miedo de tomar una postura muy pronto. Y se esconde unos días incluso, no sabe qué decir, cómo actuar, qué hacer, cuál va a ser el papel de México ante el acontecimiento. Obviamente condenamos el atentado terrorista, pero de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Era la gran interrogante mexicana. ¿Vamos a ser más activos? ¿Nos vamos a involucrar con los Estados Unidos en una cacería internacional? ¿Vamos a apoyar la posición estadounidense de cazar a los culpables sin importar qué? Que fue la posición que Bush quería que México apoyara, ¿no? Recordaremos que en ese entonces México era, por mala suerte además, miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Teníamos que tomar una posición más activa porque el Consejo de Seguridad ya quería tomar algunas acciones coercitivas contra algunos grupos e incluso algunos estados. Y Estados Unidos promovía fuertemente en el Consejo de Seguridad qué hacer. Entonces México intentó jugar entre que quedamos bien pero no nos comprometemos tanto, y en realidad Estados Unidos quería una mayor participación mexicana. Porque veamos el escenario, ¿qué es lo que pasó en el 2000? Era la luna de miel entre Vicente Fox y George Bush. Dos presidentes que recién llegaban a sus presidencias respectivas,
empezaban con mucha esperanza de reanivar los ánimos. Vicente Fox y Bush, que además se decían amigos desde tiempo atrás, se habían reunido como cuates en la casa de Bush, es decir, que tenían una relación supuestamente muy cercana y prometía una relación bilateral mucho más provechosa para ambos países. Y eso se corta un poco cuando pasa el 11 de septiembre. El gobierno mexicano quería pedir la enchilada completa, ¿no? Que es lo que proponía Castañeda, un programa total de migración en el que Estados Unidos apoyara muchos de los puntos que México venía promoviendo. Y de repente el tema migración se desdibuja de la agenda mexicana, o de la agenda bilateral entre Estados Unidos y México, y es aplastado por el tema seguridad. Por supuesto, y hablando ahorita del tema que sacas a relucir, el de migración, podemos también recordar que en los atentados terroristas no solamente hubo víctimas estadounidenses, sino también indocumentados, personas de nacionalidad mexicana que no fueron del todo respondidas, ¿no? Y en este afán de no comprometerse y no dar una pronta respuesta también a esta situación, las familias de los indocumentados, las que estaban en ese momento en las Torres Gemelas, se quedaron sin una respuesta y tuvieron que luchar contra muchas trabas que les ponía el propio gobierno mexicano para conseguir el apoyo que daba el gobierno estadounidense a las familias de las víctimas, ¿no? Muchos casos de indocumentados que las empresas no querían, o bueno, no querían que se enteraran que habían contratado a este tipo de personas, pues quedaron así en la nada, ¿no? Sí, entonces la relación se debilita bastante. Incluso hubo otros países latinoamericanos que supieron cómo actuar más rápido que México, que fue una de las grandes críticas al gobierno mexicano. Lo cierto es que la posición mexicana dejó mucho que desear al principio. Después creo que se salva por la actuación del entonces representante mexicano en Naciones Unidas, Adolfo Aguilar Sincer, que de hecho promueve que México vote en contra de la propuesta de Bush de Estados Unidos para garantizar o legitimar la invasión a Afganistán, porque aquí cabe aclarar que después de los atentados terroristas, los Estados Unidos buscan enemigos hasta debajo de las piedras y los encuentran en Afganistán. Por lo mismo que comentábamos, los talibanes, el régimen talibán, le da refugio a Osama Bin Laden, supuesto actor intelectual de los atentados terroristas. Entonces, al mes siguiente, en octubre, comienza la invasión a Afganistán en el 2001. Y Estados Unidos la respalda. El pueblo estadounidense está tan dolido que tiene que respaldar esta actuación del gobierno estadounidense, porque veían como una posible respuesta para quizá volcar su ira ahí o para desatener los problemas internos, no lo sé, pero lo cierto es que la población, cegada por ira, quizá acepta una invasión que no estaba tan justificada, ¿no? Y que por estas mismas acciones que en estos años se dieron contra Afganistán, posteriormente, como veíamos en el programa anterior, Estados Unidos ahorita está atado de manos, de cierta forma, para actuar bélicamente en esa región, ¿no? O bueno, en cualquier otra parte del mundo. O sea, sus repercusiones no solamente están en este sentido de los daños familiares y económicos en el momento, sino a futuro la visión del pueblo estadounidense a este tipo de ataques. Exacto, y además, permíteme poner un poquito aquí de conspiración al tema. Okay. Estas ideas que circularon tiempo después de los atentados y que hasta el día de hoy circulan quizá con más fuerza sobre un posible autoatentado, ¿no? Que se dice que los atentados del 11 de septiembre pudieron ser autoinfligidos por los Estados Unidos o por algunas élites en el gobierno para legitimar una expansión estadounidense al exterior o una acción militar al exterior, sobre todo en estados con ciertos intereses estadounidenses o que tenían y tienen todavía recursos petroleros, como es el caso de Irak, que tiempo después que veremos más adelante. ¿Cómo reacciona la sociedad ante este acontecimiento? En algunos sectores se inculpa al gobierno, se dice que fue un atentado, ¿no? ¿Qué piensas tú? Yo coincido de cierta forma con esta postura de que sí fue un autoatentado, porque si bien ya con eso justificabas el apoyo social de la población estadounidense para que fuera respaldada las acciones estadounidenses fuera de territorio, y al mismo tiempo estabas dándole un impulso a la economía. Si bien sabemos que las guerras reactivan la economía, pudo haber sido en algún momento un plan para reactivar la economía, tener el apoyo y también ver quiénes eran sus verdaderos aliados para planes futuros, probablemente, no sé. Hay muchos elementos que invitan a la duda, ¿no? Y leía sobre eso hace poco y también algunos documentales que han salido. El más famoso fue de Michael Moore. Hay algunos elementos como la caída vertical de las torres, que se dice que eso fue una explosión interna. Hay otro elemento que me saltaba mucho
a la vista, que era ese día, el 11 de septiembre, los Estados Unidos estaban llevando a cabo un simulacro de atentados terroristas en el espacio aéreo. Entonces, incluso se dice que muchos de los que tenían que haber reaccionado no lo hicieron porque creyeron que era parte del proceso de simulación y que era el atentado a las torres en realidad era una simulación para saber cómo actuar en ese caso. Lo cierto es que hay muchos elementos que despiertan a la incertidumbre, qué es lo que pasó, por qué así actuó Estados Unidos en un momento, algunas autoridades claves por qué actuaron así, qué hacía Bush ese día en Florida, aunque en la agenda ya tenía días que se habían anunciado que estaría en Florida, por qué esa asistencia allá y además por qué los terroristas, sabiendo que estaría en Florida, no decidieron dar un golpe allá, en todo caso, para que fuera más simbólico. ¿Por qué no esperar a que Bush estuviera en Washington, por ejemplo, y atacar Washington como se planeó? El Pentágono, el Capitolio ese día, para causar más conmoción, porque es para que saliera también, ¿no? No me quiero prestar tanto a las teorías de la conspiración, solo puse ahí el tema para calentar motores. Creo que se debe en muchos casos también a ineficiencias internas de Estados Unidos y que no quisieron tampoco reconocer. Bueno, pero ¿y tú qué piensas? O sea, ¿sí fue un autoatentado o cuál sería tu postura en ese? Permíteme ser muy diplomático respecto a mi respuesta y decir, creo en la posición oficial, pero estoy abierto a las teorías de la conspiración en la medida en que aporten más pruebas. Okay. Por el momento creo que la balanza se inclina a la versión oficial. La verdad es que no soy muy partidario de las teorías de la conspiración porque encuentro cierta incertidumbre. Creo, de alguna forma, que revela más una ineficacia interna de los Estados Unidos. Y que eso sí duele más aceptar, quizá. Y por eso ha permitido también jugar con esta idea de que fue un autoatentado. ¿Y por qué digo esto? Porque había informes de la CIA previos a los atentados que no se les dio la importancia pertinente. Y también del FBI. Es decir, se sabía que iba a haber un atentado. Quizá lo que no se sabía era la magnitud del atentado ni en qué forma iba a ocurrir. Pero se sabía que iba a haber un atentado. Ese año, o el año siguiente, se esperaba entre 2000 y 2012 un atentado terrorista. Y así estaba planeado según lo muestran algunos documentos del FBI y la CIA. Y peor aún, hace poco veía en un documental que la CIA supo de una reunión en junio del año 2000 entre Osama Bin Laden y otros dirigentes del mundo terrorista en Kuala Lumpur, Malasia, en la que se reunieron para determinar futuros atentados. La CIA no avisó al FBI sobre esta reunión y el FBI no trabajó correspondiente al espionaje para saber a qué acuerdos se llegaron en esa reunión. Entonces ahí hubo un problema de comunicación entre agencias, entre CIA y FBI. Y luego el FBI detecta la entrada de Omar Atta y Al-Midar, que fueron dos de los que secuestraron los aviones. Detecta la entrada de estos sujetos a Estados Unidos un año antes de los atentados terroristas, en septiembre del 2010. Digo, del 2000, ya me estoy proyectando. Sí, ya. Del año 2000, la detectan a Estados Unidos y tampoco dice nada a la CIA, que es la que se hubiera encargado de seguirlos al interior de los Estados Unidos y saber qué operaciones estaban planeando. Entonces, yo creo que ahí reveló muchas incapacidades de las agencias de seguridad estadounidense por no ponerse de acuerdo. Hace poco escuchaba una declaración de un agente del FBI que decía que cooperación entre agencias es contraoperación. Es decir, que cualquier intento de cooperar entre CIA, FBI, la Agencia Nacional de Seguridad, la DEA y otras agencias de seguridad estadounidense es en realidad dar información de más y ser vulnerable. De alguna forma se ayuda a que terroristas obtengan esta información y que lo mejor es que cada agencia trabaje sus puntos. En ese caso, entonces, ¿prefieren en los Estados Unidos que se siga divulgando este tipo de incertidumbre de si fue planeado o no el autoatentado o si fue atentado real, en lugar de admitir su ineficiencia? Porque si hubiera sido un autoatentado, de todas formas hubiera sido planeado, ¿no? O sea, hubiera sido como su inteligencia estadounidense, bueno, pues queremos esto y lo hicimos. No quieren revelar su ineficiencia, ¿no? De alguna forma, digo, se apegan a la versión oficial de que fueron atentados terroristas. Entonces tú mantienes la versión oficial. Mantengo la versión oficial con ciertos matices que muestran la ineficacia y la falta de cooperación de muchas agencias, claro, que es un recelo histórico en los Estados Unidos. Desde el nacimiento de la CIA, después de la Segunda Guerra Mundial, ya había cierto pique entre la CIA y el FBI. No digo que esto haya causado los atentados, pero al menos fue uno de los elementos que impide una reacción correcta de los Estados Unidos para impedir el atentado o para capturar a los posibles causantes del mismo. Okay. Bueno, pues sin duda interesante este tema de el aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Muy bien, regresamos con la Torre de Babel y nuestro tema de los atentados, a 10 años de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Pues bien, hablamos de las repercusiones, de como la postura de algunos países, en específico México, su postura de no comprometerse con nada y
también algunas de las ineficacias que salieron a relucir de algunas secretarías de Estado, ¿no? Mismo dentro de Estados Unidos. Pues bien, podemos ahora entrar en materia y ver cuáles fueron las repercusiones a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino ver o analizar cuáles fueron los papeles de algunas otras instituciones o estados a nivel mundial. En este caso, en Europa, quien siguió muy de cerca a Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó? Fue un polvorín, porque después del golpe vino el reacomodo y cómo organizarse en sistemas de alianzas y en sistemas pues de planes conjuntos. En un principio Estados Unidos toma una postura muy radical, quien no esté con Estados Unidos está en contra de Estados Unidos, y eso afecta bastante a nivel internacional. Eso sumado a la securitización de la agenda. Todos los temas que se venían discutiendo antes del 2001 fueron eclipsados, puestos de lado para darle prioridad a la seguridad. Seguridad en todas sus formas, pero en específico la seguridad contra los terroristas, la seguridad ya en mayor detalle, una seguridad militar. Aquí es cuando cambia todo, porque las agencias internacionales tienen que darle prioridad a la seguridad. Y surgen un montón de reuniones de agencias internacionales, como cada año se realizan, y los temas planeados son eclipsados. Recordemos la propia reunión de APEC en 2002, ¿no? Se eclipsa el tema por el asunto de seguridad. Lo mismo ocurre en Naciones Unidas. Entonces los países tienen que cambiar su discurso. Entre ellos México, por ejemplo, en el tema de migración cambia seguridad. Europa se ve fragmentada porque no sabían qué posición tomar. Por un lado estaba una Inglaterra, siempre pro-estadounidense, a favor de las acciones de Estados Unidos, y por otro una Francia un poquito más crítica, una Alemania también un poco más crítica, que decían, bueno, estamos con Estados Unidos, pero eso no implica una invasión a otros países, ¿no? Una España que usualmente es más pasiva, también la veíamos muy activa con Aznar, que ya también buscaba una participación activa del gobierno en temas de combate al terrorismo, ¿no? Y teníamos inmediatamente la invasión a Afganistán en octubre del 2001. A los 2 años tenemos en marzo del 2003 el tema de la invasión a Irak. Y digo invasión y no guerra, porque en una guerra hablamos de cierta simetría entre los competidores. Y aquí fue una invasión. Estados Unidos llega e invade con todo el peso militar que tiene, contra rivales que no podían defenderse ante esta magnitud desproporcionada. Está Afganistán y está Irak, y la comunidad internacional no sabe cómo actuar. Entonces esto crea más tensión por una parte. Los grupos terroristas corriendo y moviéndose y haciendo declaraciones por todos lados, los estados intentando alinearse con Estados Unidos o deslindándose de él para saber qué posición tomar. Es decir, que hay cierta tensión en el ambiente internacional año 2001 al 2003 más o menos, que es la parte más cruda, producto de los atentados. Pues sí, y pues también hay que ver al otro lado del Pacífico, no solamente Europa, al otro lado del Atlántico, sino el Pacífico también tomó una actitud un poco más proamericana, ¿no? Pues al principio comentábamos del papel de Japón con Junichiro Koizumi, quien estos atentados le dieron el pretexto también para alinearse y reactivar su política exterior, que había sido tradicionalmente muy pasiva posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezamos a ver un Japón más reactivo, que manda sus se llaman fuerzas de autodefensa, porque no tiene ejército en sí, apoyar a los Estados Unidos. Esta reacción fue muy simbólica, porque es el primer movimiento que hace dentro de su política exterior activa, y es proestadounidense totalmente, ¿no? Entonces, pues aquí es, como dices, un polvorín en el que todo el mundo se está realizando, todos están viendo si apoyan a Estados Unidos o están qué hacer, ¿no? Y pues bueno. Y hasta aquí vemos el día de hoy las consecuencias, ¿no? Todavía Estados Unidos queriendo salir de Irak, no sabe cómo, ya medio salió de Afganistán, tiene menos efectivos y demás, pero no sabe cómo reposicionarse. Y lo veíamos en el programa pasado, ¿no? Cuando hablábamos de Libia. Estados Unidos tiene problemas ahora para actuar en otras situaciones porque no ha salido de los conflictos que generó en 2001 y 2003. Entonces la posición estadounidense a 10 años está comprometida. Sí. Todavía. Sí, digo, no, las repercusiones no solamente fueron a nivel internacional, y digo, las acciones de Bush no solamente lo envejecieron más, pero también, o sea, también comprometieron a Estados Unidos y sus acciones a futuro.
y también también dan pretexto para algunas otras invasiones a futuro de, bueno, no sé si de algunos otros países en esa zona, ¿no? Medio Oriente y actualmente en el norte de África. Hagamos como un recuento histórico de qué ha pasado en los últimos 10 años. Y de hecho, para empezar, me gustaría irme a los últimos 20 años, 1991. Okay. ¿Y por qué esta fecha? Porque es la caída de la Unión Soviética, o la disolución, mejor dicho, de la Unión Soviética. La URSS desaparece en 1991. Pocos años antes, o mejor dicho, pocos meses antes, Estados Unidos, que ya advertía obviamente la desaparición futura de la URSS tras la caída del muro de Berlín en el 89, comienza a reposicionar sus fichas, ¿no? Es un nuevo siglo. El propio Bush, no el actual Bush, sino Bush padre, primer presidente de Estados Unidos, ya daba discursos en el que hablaba de un rol hegemónico estadounidense, de un mundo unipolar, encabezado por los Estados Unidos, el fin de una era bipolar con dos superpotencias y la prevalencia de una. Finalmente Estados Unidos ganó en el último round a la Unión Soviética, lo tiró y fue knockout. Entonces ya Bush hablaba de este nuevo orden mundial, internacional, de hecho hacía la referencia. Y es simbólico, y esto lo digo sin enmarcarme en la teoría de la conspiración, pero el 11 de septiembre de 1990, curiosa fecha, George Bush padre da un comunicado ante el Congreso sobre la nueva actitud estadounidense, el nuevo orden mundial, donde Estados Unidos tiene que convertirse en un policía internacional. Habla de fortalecer a las Naciones Unidas, que fue un discurso central. Decía que era necesario crear un régimen de leyes al amparo de Naciones Unidas, tal como lo diseñaron los padres fundadores de las Naciones Unidas, extrapolando un poco la historia estadounidense a la historia de las Naciones Unidas, padres fundadores. Entonces Estados Unidos ahí ya planeaba su nuevo papel a nivel internacional. 1991, un año después de ese discurso, de hecho antes de un año, Bush autoriza la primera invasión a Afganistán, la tormenta del desierto, 1991. Y a partir de ahí, Estados Unidos comienza una nueva ofensiva, se considera el amo y señor del universo de alguna forma, y es la posición que quieren defender. No lo consiguen, creo yo, en esos 10 años. Y de alguna forma el 2001 les da el pretexto o la pauta para reactivar nuevamente esa presencia estadounidense. Han pasado 10 años más, otra vez, y se ve todavía más distante esa situación. Es decir, Estados Unidos se ve cada vez más débil frente a esta coyuntura. Pareciera que la Unión Soviética tenía que fortalecerlo, en realidad lo hizo más débil. Ya no tenía un rival claro, este sistema de ecuación quizá ya no era ni divertido, ya no había quien le contestara a los Estados Unidos. Y lo cierto es que ha caído en un pantano sobre otro, y su actuación ha dejado mucho que desear en los últimos 20 años. Entonces este mundo, con todos los cambios que ha sufrido en 20 años, nos habla de una etapa en las relaciones internacionales que muchos no hemos siquiera vislumbrado como interpretable. Era muy claro lo que ocurría en el margen de la Guerra Fría, pero una vez que la Guerra Fría acaba, ¿qué es lo que pasa? Creo que ni los mejores internacionalistas nos han dado respuesta sobre qué es lo que ha estado pasando estos últimos 20 años. La respuesta clásica es incertidumbre. Pero incertidumbre hasta qué punto y qué podemos explicar con esa incertidumbre, ¿no? Es que tienes razón, o sea, terminó es incertidumbre. Terminando la era bipolar, levantándose Estados Unidos como el gran hegemón, se empieza a ver más bien su debilitamiento y empiezas a pensar como Paul Kennedy, ¿no? El auge y caída de las grandes potencias. En este sentido, Estados Unidos se está viendo un poco debilitado a partir de la guerra del Golfo en los 90s, en el 2000 igualmente, como, bueno, en el 2001, que empieza la guerra contra el terrorismo. No se ha visto que Estados Unidos haya tenido alguna victoria triunfal últimamente, y eso también lo podemos ver económicamente, ¿no? Estas caídas de las bolsas tan seguidas, estos ya no son el viernes negro o el martes negro, ya son toda la semana negra, y se está viendo una cadena de acontecimientos que, o sea, realmente te llevan a la incertidumbre. No sabemos si este hegemón va a seguir estando ahí mucho tiempo o realmente está perdiendo un poco de vista sus planes a futuro, ¿no? Y es interesante esa parte. Ahorita Estados Unidos tiene otro problema, la crisis económica interna. Bueno, no solo Estados Unidos, todo el mundo, pero más Estados Unidos junto con Europa. Y eso todavía debilita más su posición y pone más en cuestionamiento la capacidad de Estados Unidos de ser una potencia líder, quien lleve la batuta. Si no ha podido hacer los últimos 20 años encima de la crisis económica, bueno, ya hay cierto cuestionamiento ante esta posición. Leí hace poco un artículo en el que nos habla del fin de un mundo unipolar,
y se dice que es el principio de un mundo multipolar, es decir, Multipolar. que surgen nuevos actores en la escena internacional que buscan contrapesar los vacíos de poder que dejó la Unión Soviética y que Estados Unidos no ha podido llenar. Y esos, o muchos autores coinciden en poner a 4 países clave, el famoso BRIC, Brasil, Ajá. Rusia, India y China, como los países que van a llenar muchos de los vacíos que Estados Unidos están dejando. De alguna forma ya están cuestionando estos países el poder político de Estados Unidos y económico. Incluso han propuesto el fin de un sistema dólar y la creación de una nueva canasta en la que ya estén las monedas de estos países incluidas para llegar a una nueva relación económica, por una parte. Por otra, promueven también un nuevo orden de seguridad internacional. Estos 4 países, de hecho, quieren un asiento permanente en el Consejo. Bueno, Rusia ya lo tiene, pero China, la India y Brasil quieren, junto con Japón incluso y Alemania, un nuevo asiento permanente en las Naciones Unidas. Otros países, más como Argentina, Nigeria, que no quieren ver a sus rivales con asientos permanentes, quieren ver un régimen más democrático en el que puedan estar incluidos y que no se les dé tanto poder, sobre todo a Brasil y a la India, porque China y Rusia ya tienen asiento permanente. Entonces, esta nueva ecuación de poder nos arroja un mundo en el que hay cierta lucha por el reparto de poder. ¿Tú qué me dirías? ¿Cómo ves el panorama futuro si realmente Brasil, Rusia, China e India van a tomar la batuta de la hegemonía mundial o realmente van a ser va a seguir siendo Estados Unidos? Digo, se está viendo un Estados Unidos muy debilitado económicamente, tampoco tiene la popularidad que tenía antes, o sea, ya no tampoco se ve como el líder que antes guiaba a todos los países hacia por cierto rumbo. Ahorita parece que ya no tiene un rumbo fijo, digo, como dices, al final de la era bipolar perdió a su gran enemigo por excelencia y ahora parece que está buscando otro, pero no encuentra, ¿no? Entonces, el BRIC realmente tendrá la fuerza, digo, tiene la fuerza económica, eso es muy claro. Me cabría la duda si en general la ideología que rodea a un líder, un hegemón, también la puedan aplicar estos países. Creo yo que la mayoría de países están más a favor de la idea de un mundo más democrático. Es decir, no multipolar de 4 ejes o de 5, de 6, como gusten jugarlo, sino multipolar en un combo de representación. Creo que se va a privilegiar la figura del G20. El G20, que ya tiene un mayor número de países, de hecho ha realizado reuniones más periódicas en los últimos años para llegar a ciertos acuerdos internacionales. Ya queda claro que el G8 no es capaz de tomar esas decisiones y que es necesario incluir a nuevos miembros. Se habló del G5 más el G8, ahora del G20, que creo que es una combinación más atinada. De alguna forma hay ciertas representaciones ahí que le dan más amplitud democrática a este juego de poder. Creo que ahí depende mucho de la capacidad del G12 para presionar sobre el G8. Okay. Para ganar espacios de poder, por una parte, y por otra, para que el G8 ceda parte de sus privilegios en la actualidad, entendiendo que la única forma de resolver muchos conflictos internacionales va a ser a través de la cooperación. No me quiero aquí poner optimista tampoco, ni romántico, decir que la cooperación es la paz del futuro, pero sí creo, de alguna forma, que ciertos elementos de cooperación o cooperación en ciertos temas, en algunos grados, es vital para mantener en cierto orden al sistema internacional. Pues yo a 10 años de los atentados y de la preeminencia de los temas de seguridad, sobre todos los demás temas en la agenda, veo un ambiente un poco distinto al encontrar un poco los temas económicos Más pesimista. sobre los de seguridad, los tradicionales que habían estado hace 10 años, ¿no? Entonces tampoco encuentro tan fácil que la cooperación arregle algunos de los problemas que aquejan, y más bien iría por un... ¿No crees en la cooperación? ¿En qué crees entonces? Pues más bien sería... En el conflicto. Disculpen mi visión neorrealista del asunto, pero... ¿Neopesimista? No es neopesimista, es pesimista desde hace mucho. Tradicional, de la vieja escuela. Sí, bueno, puede ser la cooperación en sentido de que, pues sí, cooperando puedes construir algunos de los
Puedes conseguir algunos de los objetivos económicos también, políticos, pero no solamente la cooperación, sino también hay que ver que algunos países están teniendo problemas con cooperar entre ellos, ¿no? Hay muchos países en conflicto y que no es fácil que estén entre... Entonces, ante esta coyuntura, lo que se ve en decadencia es la guerra contra el terrorismo. Aquel eslogan que el gobierno de Bush tomaba como la base para legitimar sus acciones a futuro ha perdido mucho de legitimidad estos 10 años. De alguna forma los estadounidenses aún siguen dolidos, y esto es obvio, por lo que ocurrió el 11 de septiembre, pero encuentran que las invasiones no fue la solución, que al contrario trajo más problemas a Afganistán e Irak. En alguna medida Obama entendió esa coyuntura, por eso bajó la presión en Afganistán, la mantuvo, incluso la incrementó un poco en Irak, pero hasta ciertos límites, que quizá ya está flexibilizando más. Entonces ahí vemos ya un punto de debate, la guerra está perdiendo fuerza, está perdiendo vigor. Lo veíamos un poco en la ceremonia de homenaje que ocurrió recientemente. Obama y Bush estuvieron en la misma, dieron el discurso en honor a las víctimas, y Obama subrayaba mucho la necesidad de combatir el terrorismo, pero más que de combatir el terrorismo, de mantenernos unidos ante la adversidad, de unir a los estadounidenses, también entendiéndolo en un ámbito interno, desde luego, pero Obama quería un poco matizar eso, sobre todo porque ya se capturó a Osama Bin Laden, se le dio muerte, entonces se intenta un poco bajar la tensión en este tema, lo cual me parece que es saludable, sobre todo en materia política y interior de los Estados Unidos, y se ha jugado más en un tema de homenaje que en un tema de vamos por la revancha otra vez, ¿no? Y eso creo que es favorable a 10 años. Y ya para concluir nuestra Torre de Babel, ¿cómo ves tú estos 10 años? ¿Qué te han parecido? ¿Cómo los ves a futuro? ¿Otros 10 años más? ¿Otros 10 años más? Pues no, ya... ¿Ya no los vemos? ¿Acaba el mundo no, en el ya, 2012? Se va a acabar en el 2012. Los mayas tenían razón. Pues creo que sí, Estados Unidos va a seguir jugando esa carta de más diplomáticamente, no tanto a la ofensiva, dado la decadencia que dices del movimiento contra los terroristas y la pérdida de legitimidad del mismo. Dado que no tiene tanta fuerza como antes, pues es muy evidente que los Estados Unidos ya no van a jugar mucho esa carta de por esto que nos hicieron vamos a tomar revancha. A 10 años creo que no vamos a ver mucho cambio, más bien vamos a centrarnos en otros temas, ya no tanto en los de seguridad, y yo creo que ahora va a ser en algunos, en temas distintos en los que se van a centrar la agenda de Estados Unidos y en consecuencia de los países aliados de Estados Unidos. Pues terminamos con la Torre de Babel. Comunícate con nosotros a nuestro mail elalep.comunicaradio@hotmail.com, a nuestro blog elalep.comunicaradio.blogspot.com, búscanos en Face como Elalep Comunica Radio o en Twitter como Elalep Comunica Radio. Esperamos tus comentarios y todo lo que nos tengas que decir, estamos ahí para contestarte. También tenemos algunos, si te gusta el taller coreográfico de la UNAM, tenemos pases dobles para la noche mexicanísima, que será este domingo 18. Si te interesan los pases, comunícate con nosotros en los medios que te acabamos de decir y pon tu nombre completo y la cantidad de boletos que desees. Y bueno, como mensajes de la LEF, extendemos una felicitación a la revista Escenarios 21 por su 10º número también, el que va de julio a agosto del 2011. Recordarán que estuvo aquí Daniel Tobar para hablarnos sobre la revista. Bueno, acaba de salir recientemente la publicación electrónica. Es una compilación de artículos dedicados, en homenaje, mejor dicho, al doctor José Cabra Ibarra, recientemente fallecido, profesor notable de esta facultad. Hay una serie de artículos dedicados al eje de política exterior, que era además la especialidad del doctor. Entre ellos encontramos la política exterior como pensamiento estratégico de David Herrera Santana, que es política exterior, reflexiones en torno al concepto de César Villalba Hidalgo, entre otros artículos de Arturo López Vargas y Carlos Gustavo García Rangel, todos ellos profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con esto concluimos entonces el día de hoy la LEF. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gloria Valencia. Un placer estar con ustedes. Disfruten su noche mexicana. Felices fiestas mexicanas, ahora que se acerca la celebración de los 201 años del inicio de la independencia mexicana. Habrá nuevas sorpresas en la LEF, de una vez les avisamos. Va a ser como nuestro regalo, no navideño, pero sí
patrio, nuestro regalo patrio. Esperen una convocatoria próximamente para trabajar en el logo del programa. Ya ven que andamos ahí vagando con nuestro logotipo, pues vamos a abrir una convocatoria para que ustedes decidan cuál va a ser nuestra imagen. Va a haber próximos conductores también. Esperen otra convocatoria al respecto para saber cómo nos acomodamos. Entonces, esperamos nuevas secciones, nuevos invitados, nuevos temas. Estamos todavía en reformulación durante este semestre, entonces van a ver las sorpresas que les deparamos. Ha sido un gusto, soy Héctor Herrera, me despido. Clara Valencia, un placer estar con ustedes como siempre. Nos escuchamos dentro de 8 días con un tema interesante. Esto fue La LEP por Comunica Radio. Adiós. Adiós.